Mateo capítulo 4, versículo 1 describe la tentación de Jesús y dice así la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. Hablando un poco de las tentaciones, quería compartir contigo una meditación. Las tentaciones son intentos diabólicos de sabotear el plan de Dios. En este caso, sobre Jesús era sabotear el plan de Dios para la redención de la humanidad y procurar que Jesús peque y desobedezca, y así de alguna manera quede descalificado como Salvador sin pecado, porque era necesario que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados y que no tuviera pecado en él. Como dice la Biblia, ¿no? Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la obra de la tentación? Es un intento del diablo para que el plan de Dios sea saboteado y, en este caso, Jesús peque y desobedezca. Y ese es el plan del enemigo para todos los creyentes. Es tentar, la tentación en sí es una estrategia de Satanás para que el Hijo de Dios peque y desobedezca a Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo guió a Jesús. Dice que fue el Espíritu Santo guiándolo al desierto. Mire, usted como creyente y yo vamos a pasar momentos en donde va a ser permitido por Dios, donde el Espíritu mismo va a permitir que nosotros pasemos también por desiertos espirituales, y en esos desiertos vamos a ser tentados por Satanás para desobedecer, para tratar de frustrar el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso ocurrió a Jesús y le ocurre también a nosotros, pero nosotros tenemos la misma fuente de poder que tuvo Jesús. Jesús tuvo el Espíritu Santo, tuvo la palabra para decirle no a la tentación. El Espíritu Santo guió a Jesús en su vida terrenal y estableció el modelo para nosotros, para que como Jesús fue fortalecido y guiado por el Espíritu Santo, también nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece en momentos de ser tentados. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Entonces el Espíritu Santo que guió a Jesucristo es el mismo Espíritu Santo que te va a guiar a vos y me va a guiar a mí en momentos de tentación. Porque sí o sí va a venir el enemigo a tentar, a tratar de frustrar, a tentar de que nosotros desobedezcamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Es lo que intentó con Jesús y no pudo. Pero la misma estrategia del enemigo es para todos los hijos de Dios. Pero para todos los hijos de Dios también está la fuente de poder del Espíritu Santo, de la palabra, para poder decirle no a la tentación y seguir adelante. La palabra griega de donde viene el original tentado es peirazo, que también puede significar probado. Entonces la palabra tentación es ser probado. Y si bien está claro que Dios nunca tienta a nadie con el mal, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13, dice que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no es la causa de la tentación, permite que seamos probados, pero Él nunca tienta a nadie. Dios está claro que nunca tienta a nadie con el mal, pero sí usa las circunstancias para probar el carácter de sus hijos, el carácter del creyente. O sea que en el momento de la tentación nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos van a mantener firmes para decirle no a la tentación de Satanás, porque el objetivo de esa tentación es que vos desobedezcas, que te desvíes del plan de Dios para tu vida. Pero Dios permite, aunque el diablo busca frustrar el plan y los propósitos de Dios en nuestra vida, el Padre usa eso que el enemigo quiere hacer con el propósito de fortalecer
nuestras vidas espiritualmente. Entonces, para resumir un poquito todo este plan, o sea, todo este plan del enemigo contra nuestras vidas, que Dios lo usa para bendecirnos. Si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos en obediencia a Dios en ese momento de la tentación, tu carácter, tu vida espiritual es fortalecida, como lo fue Jesús. Jesús venció la tentación y Dios lo usó tremendamente. Y Dios quiere usarte a vos y a mí, nos quiere usar. Pero sí o sí vamos a tener que pasar momentos en donde vamos a ser tentados, en donde hay cosas que van a venir a tu vida para quitarte del plan, quitarte de los propósitos de Dios. Pero sabes, en esos momentos nosotros tenemos que buscar la fuente de fortaleza para nosotros, y la misma fuente que Jesús tenía es la misma fuente que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que, mi hermano, seguí adelante, no te desanimes. Detrás de esta prueba, detrás de esta circunstancia que tal vez estás viviendo hoy, hay un plan de Dios para que vos seas levantado, para que vos seas fortalecido, para que vos puedas ser usado por Dios, como lo fue usado Jesús. No de la misma manera, por supuesto, pero sí, el objetivo es que todo hijo de Dios ilumine, sea luz, sea diferente. Y acordate que solamente vas a vencer la tentación con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en tu vida. Dios te bendiga.